Bueno, pues voy llegando a mi casa, acabo de ir a votar. Fue un proceso algo cansado. Un buen tramo de estar esperando entrar a votar fue estar haciendo una fila parados en el sol. Fue cansado y iba con mi esposa y teníamos que turnarnos para ir a comprar agua y luego uno se quedaba ahí esperando y pues sí, fue algo complicado. Más que difícil de hacer, fue cansado por estar esperando en el sol. Había algún árbol ocasional y pues fue yo diría que lo más difícil. No se sintió una desorganización como tal, porque de repente salía la gente del INE a preguntarnos cosas, que si había gente de tal sector para que pasaran rápido y bueno, pues al final yo como mi INE no lo tengo actualizado del lugar a donde estoy viviendo ahorita, eh, tuve que votar en la casilla especial y yo creo que sobre las casillas especiales sería la única queja que tendría, si es que tuviera alguna, y es de que pues no hay muchas casillas especiales. Eh, Había cuatro, eh, dos en Tampico, una en Madero, una en Altamira, y cada una tenía 1000 votos. Y por diferentes factores que yo considero, principalmente que Tampico es un puerto, bueno, Altamira es un puerto, tenemos la base militar, tenemos a los marinos y mucha gente que viene de fuera a trabajar aquí. Me parece que 4000 boletas para gente que está de fuera son muy poquitas. Y no hablemos solamente de gente que está pasando por aquí. Hay gente que el día de hoy anda trabajando eh, fuera de los de Veracruz, que está aquí cerca, porque Tamaulipas colinda con varios estados muy cerca. Y pues yo pienso que mucha gente de esa debe estar aquí cerca y pues se les debe ver complicado acceder a la casilla especial. Pero bueno, y era muy poca gente. De hecho, hacia el final de cuando ya había votado y que iba saliendo, había mucha gente en la entrada molesta reclamando pues que se habían quedado sin votar porque habían ido a las otras dos casillas especiales de la zona y ya no había boletas, se acabaron y que ellos querían votar, pero bueno, pues era lo que les decía, se acabaron. Al final yo sí conseguí votar y pude ejercer mi derecho, que yo creo que como ciudadano es, es una obligación, la obligación que tenemos de ir a votar, así como podemos elegir, digo que bueno que podemos elegir todavía, debemos exigir a esos que elegimos, pero nuestra obligación es votar. Bueno, y pues tenía varios contactos y conocidos que me preguntaban, oye, ¿tú por quién vas a votar? Y yo les decía, no, pues por tal, y me decían, ah, pero ¿por qué? ¿Por qué por eso y por este? Y me empezaban a decir, y pues es que también tienen razón, no, y yo considero, a riesgo de que alguien me diga algo más, que por supuesto que me lo van a decir, porque hay gente que está convencida, casada con un partido, casada con un candidato o con una ideología, y me van a decir deberías de votar por este. Pero para mí yo veo que no hay un político claro por el cual votar. La Xochitl lo que decía era, pues yo no soy AMLO, voten por mí. Sheinbaum lo que decía era, yo soy como AMLO y van a seguir teniendo lo que ya tienen, voten por mí. Y eso de voten por mí era de que en sus spots decía, si gana mi oponente, te van a quitar esto y te van a quitar esto. Estaban amenazando al pueblo de que te van a quitar una u otra cosa. Y después que tuvo que hacer Xochitl, decir, no es cierto, no se les van a quitar, si se les van a dejar. Y es más, y hasta les dijo, y se les va a dar esto otros más, o sea, y se convirtió en una de yo te voy a dar, y yo te voy a dar, y es el gobierno prometiendo, como siempre, ¿no? En cada elección, esos son los políticos, con tal de ganar, nos van a prometer lo que sea. Y por esa razón se me hace que es difícil saber por quién votar. Al final, pues todos los políticos se encargaban de sacarse sus trapitos y de mencionarse lo que estaban haciendo mal o lo que han hecho mal, lo que se vienen arrastrando y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que la política desde siempre ha estado así, siempre ha sido así.
pero ahorita ya con lo de las redes sociales y con lo interconectados que estamos todos, gracias al celular, las redes sociales, las comunicaciones y la mensajería instantánea, tenemos acceso a una gran cantidad de información. Información tanto como para estar enterados de lo que está pasando, como para ser manipulados por uno de esos, por algún candidato, por algún partido. Por ejemplo, está el Partido Verde pagándole influencers para poder decir durante la veda electoral que voten por este y por aquel, ¿no? Y pagándole influencers porque tienen cierto alcance, pero es obviamente, y yo no entiendo cómo la gente no puede ver que se están burlando de ellos en la cara, y la gente, esos influencers que no tienen ese valor moral de decir no voy a aceptar tu dinero, no voy a participar en tu juego, y ser unos buenos ciudadanos viendo por el país, ¿no? Pero bueno, pues como influencers se convierten en herramientas de difusión, y las herramientas están para generar, y como tal se van a vender, y no les va a importar que si el valor, que si ser civiles, que si ser cualquier cosa, ¿no? Su valor como tal viene de generar, y si no aceptan ese dinero no están generando. Así que bueno, pues fui a votar porque siento que es mi deber cívico como ciudadano, es la participación que debo de tener. Participo en muchas otras maneras en el gobierno actualmente, pero pues es más que nada pagando impuestos y tratando de ser un buen ciudadano, y es como participa uno en la sociedad, ¿no? Pero ahorita en esta contienda electoral donde se va a definir quién va a ser el presidente, mucha gente lo llevaba a un tema de estás conmigo o estás contra mí, como si esto fuera un partido de fútbol, cuando realmente todos somos mexicanos votando por elegir un líder, y sea quien sea el líder que llegue a ganar, porque la mayoría de los mexicanos lo eligieron. Los que no votamos por él debemos de seguirlo, y está bien. Pero como les digo, en mi caso yo no tenía muy claro, porque políticamente ninguno de los que estaban, de los candidatos, me infundía seguridad o confianza o esperanza de tener un país mejor. Es más, en este punto yo pienso que gane quien gane, va a recibir un país en muy muy malas condiciones, y dependiendo de qué tan bien o mal lo haga, va a surfear una ola y va a más o menos a sortear los problemas. Pero yo pienso que una cosa es de que si llega a ganar otra vez Morena, le vamos a dar más poder a un partido creado por una persona que ya ambicionaba el poder, y ahora que ya tiene el poder no lo va a querer soltar. Pero bien dicen que los políticos y los pañales se deben de cambiar a menudo, y es por la misma razón. En ese sentido, yo pienso que si no hay un candidato o alguien por quien votar, debemos de votar por la alternancia, por tener otro partido. Yo le platicaba a mi esposa de que independientemente de si voté por un partido y el presidente lo hace muy bien, difícilmente votaría otra vez por ese mismo partido, por ese mismo presidente. Yo creo que incluso iría a votar sintiendo que estoy votando en contra de lo que yo quisiera, porque yo quisiera que siga el mismo, ¿no? Porque lo hizo bien, porque logró obras, lo que sea. Pero los diferentes partidos políticos deberían, al menos en papel, tener diferentes ideologías. No quiere decir que estén mal, solamente son diferentes maneras de hacer las cosas. Pero eso sí, todos los partidos deberían estar buscando que el país como un ente en totalidad esté bien, no que una parte está bien. Este gobierno que acaba de salir hizo mucho por el adulto mayor, por esa gente que a lo mejor no tenía nada y estaba desprotegida, pero, y pues sí, es que también puede sonar un poco tiránico lo que estoy diciendo, pero no estoy tampoco en contra. Mis padres reciben esa pensión que el gobierno les está dando y les sirve, y qué bueno, y eso sí pues no puedo evitar de celebrarlo, qué bien. Sin embargo, pienso que el gobierno no debería de tener ese rol paternalista de cuidar al pueblo de esa manera, porque si lo haces así, le quitas esa responsabilidad, ese deber de responsabilidad que tiene el pueblo como tal, de saberse comportar y de ser una sociedad mexicana que se sabe comportar, y que como tal todo el mundo
pueda trabajar y cooperar para tener un mejor México. Les estás quitando la responsabilidad diciéndoles, no, tú no te esfuerces, no, mira, yo te voy a dar, tú dale por aquí y aquí vas a tener, aunque es poquito, pero de hambre no te vas a morir. Y pues, oye, cuando sí te estás muriendo de hambre, con tantito que te den un pan, una tortilla, lo agradeces mucho, porque oye, pues sí me están ayudando. Pero sin embargo, como les digo, yo no creo que el gobierno debería tener ese rol paternalista. El gobierno debería ser un marco de trabajo, hacer que ponga las reglas de cómo se juega este juego y con las leyes para poder castigar a quienes no las cumplan, a lo mejor premiar a quien sí las cumpla, no lo sé, pero no tener esa injerencia como lo está teniendo actualmente en la vida del resto de los mexicanos, que les empieza a dar tu beca del bienestar, tu ayuda del no sé qué, y tu ayuda ya, pues no, es un gobierno que no es una empresa, porque no es tendrá algunas paraestatales como Pemex, que está sumergida en deuda y ni siquiera es rentable, o la CFE o muchas otras paraestatales que en su momento ha tenido y se le han salido de las manos porque el gobierno no puede mantener, no debería, yo considero, como les estoy diciendo, de tener esa empresa del gobierno que genere ingreso, porque es bien fácil que el que sí la puso con su buena intención y esto, y diga, pues de aquí a futuro vamos a lograr hacer esto y aquello, es bien fácil que el que siga o después unos presidentes más adelante diga, pero pues yo podría tomar dinero de ahí para hacer esto y tomar dinero de ahí para hacer lo otro, y con esa otra ideología que ella trae, decir, esta otra actividad que queremos hacer es por el bien de todos nosotros. Pero una cosa es hacerle el bien a todos nosotros poniendo reglas y haciendo que el país sea atractivo para traer inversión tanto extranjera como para que la nacional se atreva a invertir aquí. Otro diferente es darle a la gente, porque la gente se acostumbra a estirar la mano y va a querer que les des más y más, y el gobierno no genera dinero. El gobierno colecta dinero de la gente que tiene dinero. En ese sentido, ahí yo estoy súper en contra de los impuestos, porque yo siento que pues es una estafa. Aquí me voy a poner un poco político, yo lo sé, pero se me hace muy injusto que nos estén quitando tantos impuestos, que nos quiten impuestos por trabajar, para después con ese dinero al que ya le quitaron impuestos, comprar cosas que tienen impuestos, y cada cosa que vas a gastar, el dinero al moverse va perdiendo por impuestos y todo eso va al gobierno. Y pues como les digo, si tuviéramos las avenidas y las calles y las infraestructuras de primer nivel, pues diría, bueno, pues ahí están mis impuestos, es palpable. Pero ¿qué pasa? Que tenemos gente como Bartlett, que tiene como 24 casas, cuando en un país donde la gente batalla por tener una casita con 2 cuartos, le batalla, es muy difícil tener una casa así. Y al mismo tiempo tenemos gente como esa, o Nale en el sur, que tiene una mansión, y está bien tener una mansión. No estoy en contra de gente que trabaje, se esfuerce, gane su dinero y consiga cosas. Lo malo está en que es gente que pues vive de nuestros impuestos, por eso pelean nuestros votos y quieren mantenerse ahí. Por eso Bartlett estaba en el PRI, ahora está en Morena, y si Morena cae, va a brincar a lo que sea, porque no sabe hacer otra cosa que no sea vivir del pueblo. Porque con esa posición de poder hace acuerdos, hace arreglos, y vayan ustedes a saber qué más. Yo no lo conozco en persona, pero sí les puedo decir, alguien que tiene 24 casas, es una persona que tiene algún tipo de problema de avaricia, porque no necesitas 4 casas para vivir. 2 a lo mejor, y me estoy viendo ya muy fifí, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que el gobierno no debería de tener ese tipo de injerencia, no debería darle al pueblo, debería de poner el marco de trabajo para que el pueblo y todos los mexicanos nos desarrollemos. Pero bueno, pues al final me preguntaban, oye, pues algunas personas sí se me acercaban, de mis amigos me acercaron a preguntarse por quién debería de votar, y pues yo les decía, pues debes de votar por el partido que no está en el poder. Y ese fue mi consejo, y hasta ahí me quedé, por la alternancia. Porque hay una analogía que me gusta, que creo que es muy buena, que imagínense México
está subiendo unas escaleras, las escaleras del progreso. Es muy difícil subir esas escaleras usando solo la mano izquierda o solo la mano derecha. Hay que usar la izquierda, hay que usar la derecha. A veces usaremos un pie, el otro pie, haciendo analogía a que a lo mejor darle oportunidad a esas otras corrientes políticas. En el supuesto de que todos quieran un mejor México, un desarrollo, que sea un mejor lugar para vivir. Ese país de primer mundo al que deberíamos de ser y por corrupción no lo tenemos. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Y la corrupción cuesta, la corrupción mata, la corrupción es peligrosa, pero hay que combatirla. Y esa es la manera en la que yo considero en la que se combate desde el punto de uno como ciudadano. Porque si esperamos a que los políticos combatan a la corrupción, ahí está Obrador, que ha combatido de corrupción cuando tiene lleno de corruptos su gabinete. Promete y dice, pero una cosa es lo que la gente diga y otra cosa es lo que la gente haga. Y ha dicho que va a combatir la corrupción y la sigue fomentando. Sus hijos no trabajan en nada y tienen mucho dinero. Entonces la corrupción debemos de combatirla nosotros. ¿Cómo? A través de la alternancia, de votando por un partido y luego por otro y luego por otro. Esa gente como Bartlett, por ejemplo, que es el ejemplo más fresco que traigo ahorita, que empieza a brincar a ese otro partido que ahora va a estar en el poder y que lo acepten. Si en la siguiente elección ese partido ya no está en el poder, va a brincar al que está en el poder. Y va a brincar y va a brincar. Y le vamos a empezar, nosotros como ciudadanos, a través del voto, le vamos a empezar a echar luz a ese tipo de gente. Ese es el tipo de gente que no debería estar en los partidos políticos. Porque la gente es lo que hace un partido político. Un movimiento, nada más puedo ponerle la etiqueta, no es un partido político, no va a cambiar nada. Es la gente la que hace que las cosas sucedan. Y si ese movimiento, esa ideología se va llenando de gente que fue brincando, tratando de subsistir en ese sistema corrupto que protege a la gente que ya está ahí, nunca lo vamos a sacar. Y siempre vamos a tener a un Bartlett ahí, haciendo de las suyas, ganando más poder e influencia. Debemos de combatir a eso. Y bueno, pues como última reflexión acerca de lo que es el voto, de cómo votar. Por una parte, ya les hablé de la alternancia, pero por otra, cada uno como individuo debemos hacer conciencia de que en esta vida todo se paga. Todo lo vamos a pagar. Ahorita estamos en una transición de gobierno, no sé qué vaya a venir después, pero estamos en un gobierno que se dedicó a regalarle dinero a la gente, como si el dinero se diera en los árboles. El dinero nos lo quitaron a todos los ciudadanos y fue nuestro dinero el que el gobierno se dedicó a regalar para conseguir votos, para mantenerse en el poder. Y no sé qué vaya a hacer más adelante, pero va a seguir tratando de sacarnos más dinero a nosotros para poder seguir dando dinero y repitiendo ese ciclo. Entonces, como les digo, todo se paga. Hagan conciencia cuando vayan a votar y no piensan en ustedes, porque los políticos hacen promesas hacia la gente que puede votar, y la gente que puede votar es quien debe elegir. Hasta ahí estamos bien y ese es el proceso correcto que debería de ser. Sin embargo, ese político empieza a prometerles, por ejemplo, lo que ya les mencioné, las ayudas a los adultos mayores, y empieza a prometer becas, empieza a prometer y a prometer y a darle dinero a la gente para que voten por él. Pero ahí es donde nosotros debemos empezar a cuestionarnos como ciudadanos. Yo entiendo, ¿a quién no quiere que le regalen dinero? Sobre todo México, que es un país lleno de gente con tantas carencias. Sin embargo, reflexionen esto, que el costo se lo están pasando a sus hijos y sus hijos y a las siguientes generaciones. Por eso actualmente tenemos tan difícil la vida. Yo les puedo hablar de mi experiencia, de cómo yo volteo hacia atrás y veo generaciones anteriores, y lo que me platica mi mamá, por ejemplo, de mi abuelo. El señor terminó la secundaria, hizo poco más y terminó trabajando en una empresa teniendo un puesto muy importante. Y así como ese, hay muchos ejemplos de gente que a lo mejor terminó la prepa hace 2-3 generaciones y tuvo un puesto gerencial. No tenían tanto conocimiento,
pero las condiciones sociales, económicas y financieras eran tan buenas que alguien así podría salir adelante. Hoy, con una maestría, con una ingeniería, con varios idiomas, y tengo solamente una hija, y no la tengo tan fácil tengo que trabajar mucho todos los días para darle una buena calidad de vida a mis hijas. Entonces cuando hoy que fui con mi esposa y fui a votar por ella, le dije, piensa bien tu voto y piensa bien por quién vas a votar. Y al final de cuentas, como les digo, no había tanta elección, pero iba en el sentido de ese voto, si fue un voto interesado, esperando que nosotros, hoy en la realidad, en la actualidad, esperemos recibir algo, alguien lo va a pagar. Y ya no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos. Por eso le dije a mi esposa que reflexionara su voto, porque no quisiera que mi hija esté trabajando para pagar mis malas decisiones. Puedo haber tomado una mala decisión, no voy a decir que no, pero podría decirle a mi hija en el futuro, ¿sabes qué? Lo siento, yo pensé que esta persona con su ideología de su partido era el camino a seguir, era lo mejor que había en su momento. Pero jamás le voy a decir, voté por él porque me dio dinero, porque me dio una beca, porque me dio una ayuda, porque me dio... Yo creo que debemos de trabajar y ser responsables. El gobierno lucha por quitarnos la responsabilidad y nosotros debemos luchar por tener esa responsabilidad de vuelta, porque nos da certeza y nos da confianza y nos da una seguridad que el gobierno puede que no nos la dé, porque el gobierno cambia cada 6 años, o esperemos al menos que así sigamos. Ahorita con lo que está pasando no lo veo tan claro, pero como comentario final sería ese: hacer conciencia de su voto. Todo tiene un costo. Si no les está costando ahorita, les va a costar a la generación siguiente. Así como me está costando a mí el legado de generaciones anteriores que prefirieron un Tutsi y un refresco, o fueron errores honestos, pero que se están pagando ahorita. Y yo quiero un mejor México para mi hija, y quiero un mejor México para la gente en general, para todos. Mucha gente dice, y ya lo he dicho en mi blog varias veces, muchos dicen, quiero vivir como en Europa, pero ¿cuántos de ustedes se están comportando como europeos? Por ahí es donde están las cosas, ahí es donde se debe de empezar. Uno tiene que comportarse como eso que quiere ser. Y si no quieres tener un gobierno que se la pase dándole dinero a la gente y comprando los votos, no seas la clase de persona que depende del gobierno para poder sobrevivir y salir adelante. Así que, como siempre les digo en todos mis videos, este no va a ser la excepción. Sigan estudiando y prepárense, porque las cosas parece que se van a poner más difíciles, y tener conocimiento, saber cómo hacer cosas, estar preparados, es lo único, ahora sí que, valga la redundancia, nos puede preparar ante esa incertidumbre que se venga en el futuro, por no saber si el político que viene en turno vaya a cumplir su palabra. Así que, pues gracias por haberme visto. Estudien mucho.